gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a el general José Francisco Gallardo, general del Ejército Mexicano, militar y profesor universitario, un hombre con una larga trayectoria y experiencia, no solo en las Fuerzas Armadas. El general Gallardo estuvo encarcelado entre 1993 y el 2002, considerado después por Amnistía Internacional como preso de conciencia. El general propuso en aquellos años la creación de una figura dentro del ejército mexicano, el ombudsman militar, para defender los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, y este fue motivo de pues su encarcelamiento y acusaciones en su contra. La historia es muy larga, fue sometido a dos cortes militares, a Consejo de Guerra, etcétera. Finalmente fue exonerado de todo esto. El general Gallardo ha recibido múltiples condecoraciones, medallas, reconocimientos en México y en el extranjero por su labor en defensa de los derechos humanos, por supuesto, y además por su aportación en libros y otros textos. Fue competidor olímpico en las Olimpiadas de Seúl. General, nos da un enorme gusto recibirlo y agradecerle su tiempo y su disposición para este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, general. Saludo a la distancia, Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, general. Muchas gracias por la invitación, un saludo. Y también le damos la bienvenida a don Víctor Piz. Por supuesto, Víctor, buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches, saludos a todos. Bienvenido, general. Muchas gracias por la invitación y gracias porque me dejen participar en este programa. General, entrando en materia, hay muchos temas hoy, sobre todo a partir de lo sucedido en la semana que termina con el regreso a México del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Vamos a abordar en detalle este tema, pero antes me gustaría que le pudiéramos dar al auditorio, a la audiencia, algunos datos de contexto. Usted sugirió a principios de los 90 la creación de esta figura del ombudsman militar, una figura que defendiera los derechos humanos dentro de las filas castrenses, y esto en aquel entonces no fue bien visto ni fue recibido. Usted fue encarcelado, pasó 9 años, corríjame, general, en la cárcel, y después vino todo este proceso para pues su reivindicación. No regresó al servicio activo, corríjame en ese sentido, pero sí conservó su rango y hoy, quiero suponer, recibe una pensión del Ejército Mexicano. ¿Estoy en lo correcto, general? Bueno, nada más voy a hacer una puntualización. Miren, después de todo este evento de acusaciones y de amparos que presentamos a la Suprema Corte, el último amparo, que fue el número 37, tenía que ver con el grado militar. Nosotros sabemos que en México la Constitución y las leyes pues se acomodan a criterio de los mandos, como que estamos viviendo actualmente ahora con esta liberación, entre comillas, que se hizo del general Cienfuegos. En una ocasión, después de todos estos eventos, como el secretario de la Defensa en aquel entonces, Enrique Cervantes Aguirre, se había visto vencido en derecho, ¿sí? Entonces él giró un oficio en donde me decía que yo ya no era general del ejército y que entregara todas mis patentes. Entonces yo le dije que no tenía que entregar patentes porque la ley militar previene que incluso los generales o los militares, mejor dicho, que están en situación de proceso o sentenciados, son parte del activo del ejército. Entonces estos señores pues no toman en consideración eso. Sin embargo, yo recurrí al amparo y después de 2 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación anula ese documento donde me decía que yo ya no era general. Por lo tanto, según la ley militar y según las jurisprudencias y resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia, yo sigo siendo general del Ejército. Una vez que fui liberado,
se me negaron todos mis derechos, el servicio médico, las pensiones y todo lo que tiene que ver con la dignidad militar. No obstante ello, yo nunca les he pedido absolutamente nada. Lo que estamos haciendo ahora es, estamos impulsando el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, entre otras cosas, el resarcimiento del daño moral y patrimonial, pero también el cumplimiento de 37 amparos que el Ejército no ha cumplido desde el 1993. Quiero decirles que la primera acusación que yo tuve fue por difamación en contra del Ejército, porque la revista Forum publicó una síntesis de mi tesis, es decir, el protocolo de mi tesis. Ni siquiera era la tesis completa. Este amparo es emblemático para el asunto de la libertad de expresión en México y dice más o menos lo siguiente. Dice, ninguna institución del Estado puede eximirse del escrutinio social y menos al Ejército, que se le han encomendado labores que tienen que ver con el asunto de soberanía y defensa nacional. Por lo tanto, la propuesta del quejoso no es una difamación, sino que está preocupado por su experiencia de que la institución Ejército se abra al escrutinio social y al respeto a los derechos humanos. Más o menos eso dice esa resolución. Esa resolución, y a mucho orgullo, fue emitida en primera instancia por una jueza que se llama Emma Fonseca. Yo supongo que ahorita debería ser presidente de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque es emblemático que un juez civil se enfrente al poder militar. Y fíjense ustedes ahora que estamos viendo este asunto, la fuerza que tiene el poder militar, en donde doblaron, ¿sí?, a las instituciones y al poder ejecutivo, en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, y luego tuvo repercusiones en donde también doblaron al sistema de justicia de Estados Unidos. El asunto es qué hay atrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, sigo con el comentario. Claro. ¿Por qué yo propuse esta reforma o esta creación de esta institución? Si bien es cierto, como ya se comentó, tiene que ver con el tema de derechos humanos, lo más importante es que esta institución, yo le intitulé el Ombudsman Militar, pero realmente es una oficina de asuntos militares que depende directamente del Congreso. El Congreso en un Estado democrático tiene la inalienable y irrenunciable también facultad de supervisar el manejo de Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo. Esto nunca ha sucedido en México. Por lo tanto, según todos los acontecimientos que hemos visto en toda la historia de México, hay una sobreposición del poder militar al poder civil del Estado, y esto contraviene los principios de los estados democráticos. Entonces, esta figura, yo por mi experiencia que tuve y por los crímenes que a mí me tocó ver y presenciar dentro del Ejército y los abusos que cometen las autoridades militares en contra de los mandos medios y principalmente la tropa, a mí se me ocurrió hacer este proyecto, ¿no? Eso era un proyecto de una tesis de maestría en administración pública que tenía por objeto, pues, abonar, ¿no?, para hacer una reforma hacia dentro del Ejército. Sin embargo, como ya se mencionó aquí en los primeros comentarios, pues el alto mando militar decidió encarcelarme. Yo les puedo asegurar que si en aquel entonces, hace 27 años ya, se hubiera tomado en consideración haber establecido controles institucionales para el Ejército, no estuviéramos padeciendo ahora lo que estamos viendo, de un encarcelamiento de un alto mando militar que fue jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, y que puso en riesgo los asuntos de seguridad nacional. Entonces, esta institución ahora está vigente y tiene una serie de proyectos que tienen que ver con el sometimiento del poder militar al poder civil del Estado. Les pongo un ejemplo. Una de esas propuestas es que el secretario de Defensa Civil el secretario de Defensa Nacional sea un civil.
que el secretario de la Defensa no administre la justicia militar, que solo exista una Secretaría de Defensa subsumida operativamente a través de un Estado Mayor. Y ahorita les explico algunas cosas importantes. La otra es que la reestructuración del ejército debe responder a los asuntos de defensa nacional y no a otras situaciones que tienen que ver con las ocurrencias del mando o con las pretensiones de grupos de poder internos en el ejército, como los que están ahora activos. Y aparte de ello, el sistema de adoctrinamiento y de educación militar no debe ser impulsado y concebido desde el ejército, sino que es una facultad exclusiva del Senado de la República, o del Congreso, mejor dicho, en su artículo 73, fracción 14, que dice a grandes rasgos lo siguiente: es facultad del Congreso de la Unión adoctrinar, enderezar, armar, disciplinar y normar a las Fuerzas Armadas. Eso que yo le estoy diciendo nunca ha tenido lugar. Nunca ha tenido lugar. ¿Por qué? Porque nuestra historia, ¿verdad?, nos lleva a hacer una reflexión. Tuvimos durante 70 y tantos años un partido de Estado en donde siempre que tuvieron algún problema para mantenerse en el poder, recurrieron a la fuerza militar para dirimir asuntos de carácter social, de huelgas, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo de todos sabidos: la matanza estudiantil de 1968. Sí, y los casos últimos de Ayotzinapa y de Tlatlaya, que el eje conductor de estos dos crímenes de Estado, que los cometió Cienfuegos estando en activo y como secretario de la Defensa Nacional, tienen como eje conductor el tema del narcotráfico o de la infiltración del narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, este proyecto que yo hice tiene por objeto precisamente que el ejército rinda cuentas, que sea transparente en el ejercicio del mando, que sea transparente en el ejercicio del presupuesto y principalmente en las actuaciones que tiene, ¿sí?, dentro del ejército hacia la tropa y hacia los mandos medios, y el contacto que tiene con la población civil. Ahora, actualmente vivimos una crisis humanitaria grave y mi punto de vista, sí, siempre lo he dicho y lo he sostenido, que el principal violador de derechos humanos en México es el ejército, que está impune, que no le rinde cuentas a nadie. Y de eso trata ese proyecto de reforma. Por ello fui encarcelado. Una vez que ganamos aquel amparo en 1994, pues me empezaron a imputar una serie de delitos porque no me querían que yo le pidiera perdón al secretario de la Defensa y pues no le puedo pedir perdón porque es un trabajo universitario y como universitarios tenemos que hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de conocimiento. Y bonita cosa me iba a ver yo pidiéndole perdón a un señor secretario de la Defensa que es un corrupto, que los anteriores igual están que el de ahora, no es que no han sido investigados, pero no han salido de México. Bonita cosa iba a ser yo siendo universitario hacer esas pretensiones y esas actividades del mando, ¿no? Lo que hizo fue defender precisamente estos principios universitarios y principalmente mi tesis, que me ha costado mucho trabajo y que finalmente ahora ya está publicada. Está en varias bibliotecas, está en el Colegio de México, en la Universidad Nacional, en las bibliotecas del Congreso. Está disponible en Tesis UNAM, ahí se puede ver. Y bueno, es un tema, ¿no?, que yo les agradezco que me hayan permitido pues hacer estos relatos. Muchas gracias, general. Un marco de referencia importante para entender la voz, el personaje y su postulado. Dos precisiones ahí rápidas, muy brevemente, antes de pasar y entrar de lleno a materia. Usted contendió después por la gubernatura de Colima por Morena en el 2015, en el 2016. ¿Es militante de Morena, general? Sí, bueno, mire, yo me encontraba en la universidad como profesor y un grupo de compañeros que son defensores de derechos humanos y que pertenecen a Morena, me fueron a invitar porque estaban buscando un candidato a gobernador en Colima, pero cuando yo llegué a Colima, Morena ni siquiera era partido político.
yo me sumé a ese movimiento porque tuve la esperanza, ¿no?, de que a través de la participación que en aquel entonces prometía Andrés Manuel, pues yo dije, bueno, pues les voy a ayudar. Además, yo tengo la idea de crear la Guardia Nacional desde siempre. Para mí ahí está la solución. La Guardia Nacional, no la que creó Andrés Manuel, sino la que desapareció Andrés Manuel, que estaba contemplado en el artículo 31, fracción tercera, que tiene que ver con una activa participación y un sistema organizativo social, sí, que va a dar cohesión al tejido social. Entonces, yo con esa idea me fui a Colima. A mí me tocó hacer en serio toda la estructura electoral en el estado. Yo recorrí calle por calle personalmente los 300 y tantos distritos electorales locales que hay en Colima. Se formó la estructura y ahora que hubo este problema con el asunto de los padrones, ustedes recordarán que se los pidieron a Morena y que no los tenían, y que tenían no sé cuántos mil y que no sé qué. Resulta que a la hora que revisan, el único padrón que existía era el de Colima. Y aparte yo ese padrón, pues yo lo tengo porque yo lo hice junto con algunos compañeros, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de mi participación, y además yo me candidateé como candidato externo. Yo nunca he sido militante de ningún partido político, ni pertenezco a Morena, y ahora vergüenza me debería haber dado si yo perteneciera a Morena, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de mi participación como candidato en Colima. Muy, muy importante. Gracias, general, por la aclaración. Enrique Quintana, por favor. Sí, perdón, no escuché. General, el ejército, sí, le estaba preguntando apenas. El ejército, sí, el ejército es una institución pues que se conoce muy poco fuera de las propias filas. Es una institución por su naturaleza, no solo en México, en el mundo entero, relativamente opaca. Usted ha señalado en varias ocasiones la existencia de especies de cofradías que trascienden los sexenios, trascienden las épocas. Señalaba usted recientemente la del Estado Mayor Presidencial y la de los diplomados de Estado Mayor. ¿Cómo funciona esta parte del ejército mexicano, general, por lo que usted conoció desde su posición? Sí, bueno, mire, le voy a hacer un contexto. El ejército mexicano surge de un movimiento armado que proclama Carranza después del asesinato de Madero en 1913. Sí, Carranza era gobernador del estado de Coahuila, y a través del Congreso se hizo una declaratoria en donde se convoca que todos los mexicanos se armen para la defensa de la patria y impugnar ese golpe de Estado, ¿no? Este evento tiene que ver precisamente con lo que yo les decía de la Guardia Nacional. Se apoya en este artículo 31, fracción tercera. Y bueno, finalmente se dan los acontecimientos, se gana estos grupos, ¿no?, ganan la revolución, y esa organización de la sociedad se convierte en el actual ejército mexicano. Tan es así, ¿no?, que ese documento se considera el acta del actual ejército mexicano. Entonces, se empieza a construir el Estado después de la Revolución, y a mí me llama la atención, después de haber estudiado estos temas, que se institucionaliza el Estado con calles, y la constitución de estos partidos políticos que se formaron en aquel entonces tiene por objeto contrapesar al poder armado o al poder militar. Y entonces, bueno, ya se generan estos grupos, el sector campesino, el sector obrero, bla, bla, bla. Se forma el PRI en sus inicios, que tiene 3 denominaciones, ¿sí? Y aparte de ello, se forma un grupo de militares como integrantes de un partido político. Algunos generales, principalmente el general Cárdenas y otros generales, se dan cuenta que esto no es correcto,
y entonces anulan la participación de militares dentro del ejército y se anula ese bloque, porque dentro de la Defensa Nacional se discutían las candidaturas de las diferentes pues instituciones que se iban a poner a debate, ¿no? Esta situación cambia porque en 1946, cuando llega Alemán, hay un pacto civil y militar en donde el poder público promete no meterse con el ejército, no revisar su presupuesto. Igual el ejército promete no dar otros golpes de Estado y bueno, finalmente se empieza a organizar el sistema político. Pero este sistema dura 70 y tantos años, apoyado en las fuerzas militares. Sin embargo, este poder público le da a los militares cuotas de poder. Hay gobernadores, hay senadores, diputados, presidentes municipales, jefes de diferentes eventos en aduanas, en la policía, etcétera, etcétera. Bueno, esto empieza a caminar. Cuando en 1920 se restablece el colegio militar después de 1847, tarda mucho tiempo. Sin embargo, en esta institución le toca a Obregón y se hace en Popotla. Y yo ahí llegué a Popotla, 1963, hace 50 y tantos años. Una vez que nosotros empezamos a salir de oficiales, llegamos a filas, y esa experiencia yo la tuve, y entonces llegamos a filas, yo tuve comandantes que fueron revolucionarios, que con trabajos podían hacer una diserción, digamos, literaria o hacer documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hubo un cambio de los generales revolucionarios a los egresados del colegio militar, que nos conocen como tácticos. En este evento, bueno, duró hasta fines de 1968, de 1946 a 1968. El último general táctico fue el general Marcelino García Barragán, que también fue gobernador de Jalisco. Entonces, esto se da porque hay un rompimiento dentro del ejército después del 1968. Llega el primer secretario de Defensa Nacional, que es el Hermenegildo Cuenca Díaz, que iba a ser gobernador de Baja California, y él es uno de los primeros egresados de la Escuela Superior de Guerra, diplomados de Estado Mayor, así se nombran, en donde ahí hay un parteaguas, y entonces el ejército comienza a quedar en manos de estos grupos, ¿sí?, de diplomados de Estado Mayor. Ahora, si ustedes revisan los ascensos, a partir de hace 10, 15 años, el 90% de los ascendidos son diplomados. Sin embargo, esta escuela militar, yo fui instructor ahí 7 años, esta escuela militar crea, como dice su nombre, diplomados de Estado Mayor. Es decir, el Estado Mayor son instituciones de ayuda y de staffer, ¿no?, para los comandantes, y estos estados mayores pues, existen desde las pequeñas unidades de 4 o 5 personas, y como va subiendo, pues llega al Estado Mayor de la Defensa Nacional, al Estado Mayor de la Marina, y en el caso muy específico, que es una cosa aparte, se crea el Estado Mayor Presidencial, que existe desde 1821. Entonces aquí el asunto es que este grupo de militares egresados de la Escuela Superior de Guerra tienen garantizado los ascensos hasta divisionarios y los mejores puestos y distribuciones que ellos mismos se adjudican, y cierran los espacios a los tácticos. A mí me tocó hasta la época de mayor que cuando llegaban las listas de ascensos venían 50% y 50%, es decir, 50% egresados de los cuerpos de guerra y 50% de tácticos. Yo les quiero decir que es muy importante los tácticos porque son la base operativa del ejército. Son los que hacen la tarea, los que están en la sierra, los que caminan.
y los otros militares, como los que tenemos ahora, pues son militares de escritorio. Tan son militares de escritorio que les traigo a la mente un evento que pasó en Culiacán, en donde fue liberado una persona que estaban persiguiendo por narcotráfico. Es decir, este evento que fue un fracaso por falta de planeación, pues no está dirigido y planeado por este grupo de militares. Yo no tengo en particular el problema con ninguno, porque yo tengo muchos compañeros que fueron militares y que son diplomados de Estado Mayor. No todos son malos, ¿no? Pero en términos generales, aquí el asunto es que estos grupos ya se convirtió en un grupo de poder, en una hermandad, en un grupo, ¿no?, que maneja al ejército y que ahora con esta activa participación que ha tenido en los asuntos que no son de su competencia, pues manipula hasta a los poderes de la Unión y principalmente al Poder Ejecutivo. Este tema nos lleva a revisar, ¿no?, que para que los militares estén sometidos al poder civil, no debe haber cotos de poder internos, ni tampoco debe haber grupos que manejen al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano es una institución de Estado, es una institución que no tiene que ver nada con los vaivenes políticos, es una institución que no tiene que ver con los sexenios de gobierno, sino es una institución permanente del Estado que está encargado y tiene como mandato constitucional la defensa nacional y resguardar la integridad territorial de México. Entonces, esto que yo lo estoy diciendo, yo lo toqué en mi tema sobre la creación del ombudsman militar, que les cuento aquí rápido. Eran como 1,500 cuartillas de esta tesis de maestría, pero mis tutores y mis asesores me dijeron que yo no podía hacer una tesis de ese tamaño de maestría, entonces la dividí. Una es el ombudsman, que es la tesis de maestría, que son como 300 cuartillas, y el resto se conformó la tesis doctoral que se llama La reforma de México y la reforma de las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa tesis yo hago este análisis y hay una propuesta de reforma para terminar con estos cotos de poder, incluyendo la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Les quiero hacer un comentario. El día 7 de junio del 2017, estando yo en Colima, tuve una plática con Andrés Manuel sobre el tema y me decía Andrés Manuel que él quería desaparecer al ejército. Y yo le dije que no podía desaparecer al ejército por nuestra historia. No lo puede desaparecer porque estamos como vecinos del poder militar mundial más poderoso del mundo, por un lado, y por otro lado, porque en el siglo XIX nos quitaron la mitad del territorio. Por lo tanto, no puede desaparecer al ejército porque nos convertiríamos, como de facto estamos convertidos por la firme iniciativa Mérida, en un protectorado. Es decir, un Estado se convierte en protectorado cuando renuncia a su defensa nacional y depende de otro Estado para la defensa nacional, como es el caso de México a través de la firma de la iniciativa Mérida, que tiene una vinculación con el tema que está pasando ahorita con Cienfuegos, ¿no? Entonces, este es el tema que yo lo estoy comentando. Yo lo visualicé por mi experiencia, porque lo estudié. El motivo de mi participación en la universidad fue, yo no fui por un título de licenciado, de maestro, de doctor. Yo fui a buscar cómo podía apoyar o abonar la reforma del ejército en beneficio de México. Pero bueno, ya en el transcurso, pues sí tiene uno que recoger esos títulos, ¿no? Entonces, es un tema que ahora se abre con este asunto que estamos viviendo, que estamos padeciendo gravemente. Es muy delicado lo que está pasando ahorita porque se pone en la mesa de discusión muchos temas como el que yo les estoy diciendo. Y miren, dentro de esta reforma, una de las con las que inicio es
que el secretario de Defensa debe ser un civil. Les voy a decir por qué. En primer lugar, todos los estados democráticos, las Fuerzas Armadas son secretarios de Defensa civil. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque las leyes militares, en concreto el Manual de Operaciones en Campaña, previene lo siguiente. Dice, en una situación de crisis, la Secretaría de la Defensa Nacional, que está al mando de un militar ahora, se convierte en un cuartel general del ejército. Es decir, se convierte en toda la estructura de la Defensa Nacional, se convierte en un cuartel general para operar al ejército en la Defensa Nacional. La pregunta, ¿y la Defensa Nacional queda acéfala? ¿Quién la va a operar? ¿Quién la va a manejar? Queda acéfala. Y entonces aquí estamos hablando de un asunto de seguridad nacional. Por eso la Defensa Nacional debe ser un civil y la operación del ejército se debe hacer a través de un Estado Mayor Conjunto que incluso debe ser rotativo en las 3 Fuerzas Armadas, que aparte de ello deben ser autónomas y no deben subsumirse a otra secretaría como es la Fuerza Aérea, que está subsumida a la Defensa Nacional, al ejército. Entonces, todo esto se tiene que revisar y ahora se puede hacer. Ahora bien, el otro tema. General, si déjenos hacer una pausa ahí, si nos permite, por favor. Sí, adelante. Déjenos ir a mensajes rápido. Muchas gracias. Vamos a mensajes y volvemos enseguida con el general Gallardo. Volvemos. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Informar con una visión social es lo más importante. Lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada. A las 20, con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados por un grupo de expertos dispuestos a debatir sobre los temas de coyuntura. Al cierre, lunes a viernes, 9 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Estamos de regreso en la silla roja con el general Gallardo. Vamos entrando en materia porque no nos va a alcanzar el tiempo. Don Víctor Piz, adelante, por favor. Gracias, Leonardo. Me llama mucho la atención cuando el general Gallardo habla de esta sobreposición del poder militar al poder civil. En ese sentido, general, yo le quiero preguntar si el general Salvador Cienfuegos podría o tendría que ser enjuiciado
bajo las leyes y los tribunales militares si se le comprueban vínculos con el narcotráfico. Sí, por supuesto. Mire, aquí hay un detalle que tiene que ver también con lo que yo les estaba comentando en su momento. Según la ley militar, quien activa los órganos del fuero de guerra es el secretario de la Defensa. Es el único que puede activar los órganos del fuero de guerra en contra de cualquier militar. Aquí el asunto es que ya hablamos de esta fraternidad, ¿no? Él pertenece a esa fraternidad que yo les mencionaba, por un lado, y por otro lado, yo creo que es una oportunidad histórica para que el actual secretario de la Defensa Nacional active el fuero de guerra en un artículo que promovió y auspició y formó Cienfuegos en noviembre del 2011, que trata sobre traición a las Fuerzas Armadas. Y dice más o menos lo siguiente, ese artículo 275 del Código de Justicia Militar vigente. Dice, todo aquel militar que se involucre en el crimen organizado o de información, bla, 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 etcétera, etcétera, será sancionado con de 10 a 70 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Y aquí, según el Código de Justicia Militar, habla de oficiales. Y los oficiales, según un artículo del Código de Justicia, son desde subtenientes hasta generales de división. Y la tropa, incluyendo, ¿no? Pero la tropa tendría otro tratamiento. Entonces aquí el Código de Justicia Militar es muy severo. Pero aparte de ello, con la situación que estamos viviendo actualmente del general Cienfuegos, él estaría sujeto a los dos fueros. Uno, el fuero federal, porque tiene que ver con asuntos casi de traición a la patria, y la otra con traición a las Fuerzas Armadas, que es el fuero de guerra. Entonces, yo la veo absolutamente muy complicado, pero aquí en México debemos recordar y tener conocimiento que el 90% de los crímenes que se cometen están impunes, por un lado, y por otro lado, los órganos de justicia son selectivos, es decir, tienen una visión de carácter político, selectivos, seleccionados, o sea, el poder público decide a quién procesa y a quién no procesa, a quién castiga y a quién no castiga, pero estamos hablando hoy de un tema muy delicado que tiene que ver con la, digamos, exposición de la estructura de defensa del Estado mexicano y de la estructura del ejército. Entonces, es un tema muy grave, muy delicado, pero aparte de ello, abre las posibilidades, ¿no?, de hacer una revisión profunda, ¿sí?, de la estructura del Estado en el tema de seguridad y defensa, y por la otra, una reestructuración total del ejército y de las Fuerzas Armadas. Yo les quiero hacer un comentario. El ejército mexicano, me refiero a las tres Fuerzas Armadas, tiene aproximadamente como 600 generales. Ese es el último dato que yo tuve, pero ahorita a lo mejor tiene más. Y la pregunta es, ¿para qué un ejército de paz, según la Constitución mexicana, quieres a 600 generales? Esto además se ve impactado el tema de presupuesto. Y aquí es donde la Cámara de Diputados, en su rama del manejo de los presupuestos, debe revisar ese presupuesto. ¿Para qué quieres ese presupuesto? ¿Para qué lo quieres? Y aquí volvíamos al tema de por qué debe ser un secretario de Defensa Civil. El secretario de Defensa Civil va a tener la obligación de impedir los abusos que pueda tener el Poder Civil del Estado, en el caso del Poder Ejecutivo, para manipular al ejército para asuntos de carácter particular o que no tengan que ver con la defensa nacional, incluso electoral, porque el ejército también se mete en el asunto electoral. Y la otra, impedir los abusos que pueda cometer el ejército para lucrar con el presupuesto, que viole derechos humanos, etcétera. Esa es la función de un secretario de Defensa Civil. Por ello, aparte de ello, es una cartera de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Defensa Nacional. No es una institución militar, ni tampoco la Marina. Entonces, todo esto se debe revisar. Yo no estoy diciendo que esté bien o que está mal. Se debe revisar, se debe poner en la mesa de discusión. Entonces, volviendo a la pregunta,
sí debe ser consignado, investigado y juzgado por el fuero militar, pero también por el fuero federal, porque tiene una responsabilidad doble, porque él fue secretario de Estado. Entonces, ese es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque no hay antecedentes, pero eso se puede actualizar, se puede generar, porque en México hay excelentes juristas, excelentes administradores, excelentes personas que tienen una visión, ¿sí? Sobre el tema de Fuerzas Armadas. El problema es que están todos dispersos, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero bueno. General. Ahí estamos. Sí, adelante. Bien. Sí. Muy importante esto que usted menciona de si debiera realizarse el proceso y debiera continuar en este sentido en México. Para no extendernos demasiado, yo le quería preguntar, ¿de qué tamaño calcula usted, o con base en su experiencia, es la infiltración del narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Qué diría usted de esto, general? Bueno, mire, aquí tenemos un patrón. ¿Por qué la molestia, si es que así fue, del ejército y de los altos mandos militares por la detención de Cienfuegos? ¿Ustedes creen que porque se violó la soberanía nacional o porque se trastocó la estructura del ejército? Yo no lo creo. Más bien lo creo porque sienten pasos en la azotea, porque sienten que les andan pisando la cola. Una cola enorme que tienen desde hace mucho tiempo y que nunca los han tocado nadie. O sea, esto sucede porque los generales se sienten impunes y han estado impunes desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí el asunto es que aquí nos podemos dar nosotros cuenta de por qué esa molestia, y esa molestia tiene que ver que hay una responsabilidad. Si ya procesaron a un secretario, esto les puede salpicar al resto de los militares de las cúpulas del poder de esa organización que yo les decía hace un momento. Eso es por un lado. Por otro lado, donde también hay un desencanto y una frustración es en los mandos medios y principalmente en la tropa. ¿Cómo es posible que mi jefe, que me manda a combatir en el narcotráfico y que muchos compañeros han muerto en esa lucha, esté involucrado en ello? O sea, es inconcebible. Hay un choque ahorita dentro de las estructuras del ejército, ¿no? Entonces, ahorita es una oportunidad histórica para que la actual administración organice todo esto y se involucre el Congreso, tanto la Cámara de Diputados, en la rama del presupuesto, y la Cámara de Senadores, como lo dije hace un momento, para organizar, adoctrinar, disciplinar, armar y controlar, ¿sí?, a la Fuerza Armada en el manejo que tiene el Poder Ejecutivo. Bien. Enrique, por favor. General, regresa el general Cienfuegos, se retiran los cargos en Estados Unidos y se entrega la evidencia que tenía la Fiscalía en Estados Unidos a sus homólogos en México, a la Fiscalía General de la República en México, que inicia a integrar esa carpeta de investigación. Hay muchos que han mostrado su escepticismo respecto a la posibilidad de que la Fiscalía llegue al fondo. Usted ha señalado que tiene confianza en que el fiscal Alejandro Gersmanero pueda hacer esa tarea. ¿Qué podemos esperar de esta actividad, de esta investigación que va a desarrollar la Fiscalía aquí en México? Sí, bueno, tanto así como que confianza, pues ni siquiera le doy el beneficio de la duda, ¿no? Pero aquí el asunto es que estamos viendo que a través de los pactos que se hicieron a nivel ejecutivo entre México y Estados Unidos, y aparte de ello las declaraciones que tienen que ver con el asunto de soberanía y con que Cienfuegos es el ícono y representante de las Fuerzas Armadas, es un manto protector que va a promover o va a proteger la impunidad. Yo quiero ver a la Fiscalía, ¿sí?, investigar. ¿A quién va a investigar? Pues al ejército.
¿A quién va a investigar? A la policía, que son muchos militares. Yo no le veo que vaya a hacer nada. Más bien, a lo que se van a dedicar es a ir suavizando, a ir diseminando todas estas acusaciones y llegar a una conclusión, a lo mejor antes de que se vaya Trump, llegar a una conclusión de que no existe ninguna responsabilidad. Lo estamos viendo con Lozoya, por ejemplo, ¿no? En donde esta bravura que traía Andrés Manuel en contra de él se dirime automáticamente cuando salen los videos de que su hermano está recibiendo dinero para su campaña, ¿no? Entonces, o sea, el sistema de justicia de México es muy endeble porque no se respeta el Estado de Derecho. Ese es el punto, y el Estado de Derecho tiene que ver con el cumplimiento de las normas por parte de la autoridad. La autoridad no puede hacer más que lo que la ley le ordena. Y aparte de ello, todas estas personas que están ahorita en el poder protestaron la Constitución, ¿sí? Hacerla respetar, hacerla vigente. A diferencia de todas estas personas que están ahorita en el poder, nosotros como militares protestamos la Constitución desde que, yo en lo particular desde los 15 años, cuando llegué al colegio militar. Yo tenía 15 años cuando llegué al colegio militar. Y bueno, protestamos la Constitución y la pregunta es, oye, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué es la Constitución? En el colegio militar nunca nos enseñaron eso. Yo lo llegué a saber hasta que llegué a la universidad. ¿Cuál es la Constitución? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cuáles son las facultades que tiene el Estado democrático en el manejo de fuerzas armadas? O sea, toda la estructura de la administración pública, todo eso. Yo me metí ahí precisamente porque para mí siempre fue una incógnita. Y ahora con este asunto, pues, podemos dilucidar muchas cosas, ¿no? Y el asunto es que tiene solución. Pero yo lo dudo también que Andrés Manuel le ponga oídos a esto y haga lo que tiene que hacer. Él trae sus ideas y está rodeado de un grupo de personas que no tienen ni idea de qué están haciendo en el tema de seguridad. Yo platiqué con el doctor Durazo cuando apenas iba a recibir la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por cierto le hicieron esa secretaría a él, hicieron reformas constitucionales a él, ¿sí? Para hacer la Guardia Nacional, para hacer una estructura que combata el crimen organizado y combata la inseguridad. Sin embargo, no ha funcionado y no va a funcionar. Porque yo dije, y con eso termino este comentario, que esta reforma desarticuló el sistema de defensa y de seguridad del Estado. Sí, y nada más con esta pregunta que yo les digo, eso sería motivo de otro programa. De otro completo. General, tenemos unos minutos nada más para ir puntualizando. Víctor, adelante, si eres tan amable. Sí, sobre esto último, general, pues hoy el Ejército tiene a su cargo no solamente tareas de seguridad pública en esta Guardia Nacional que usted comente, que critica, también tiene obras, proyectos de infraestructura, está construyendo el nuevo aeropuerto, está también construyendo sucursales del Banco del Bienestar, tiene por ahí 2 tramos del Tren Maya, en fin, le están agregando muchas funciones al Ejército. ¿Cómo ve usted eso? Digo, más allá de lo que mencionaba al principio de los asuntos que tienen que ver con la soberanía y la defensa nacional. Sí, bueno, aquí el asunto, con todo este involucramiento que ha hecho la actual administración al Ejército, yo le preguntaría directamente a los políticos y principalmente a Andrés Manuel, ¿qué pasó con la defensa nacional? ¿Quién está a cargo de la defensa nacional? Ese flanco lo tenemos descubierto. Ese es un punto. Y la otra, pues no obstante que esta ley para crear la Guardia Nacional fue consensuada, aplaudida por todas las instituciones de seguridad y por todas las congresos locales, por varias organizaciones no gubernamentales y parte de la sociedad civil, no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque va en contra de los principios democráticos de un Estado civil que están contemplados en el artículo 129 de la Constitución. O sea, la reforma se confronta con ese artículo, por lo tanto es inconstitucional y dice lo siguiente: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede realizar funciones que no tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Y esos comentarios de las visiones nuevas que dieron el ejército no tienen exacta conexión con la disciplina militar. Entonces, por lo tanto, hay un desquiciamiento y un rompimiento de la estructura del Estado, ¿sí? Y de las relaciones civiles militares, en donde el poder militar debe estar sometido al poder civil. Ese es el punto, esa ha sido la lucha histórica desde la época de los romanos. Cuando estaba el ejército pretoriano decían, oye, ¿y quién va a cuidar a quienes nos vigilan? ¿Quién va a vigilar a quienes nos vigilan? Y ese ha sido el debate, ¿no? General, ahí rápidamente nos quedan 5 minutos, saquémosle todo el jugo, el provecho de su conocimiento y experiencia. ¿Cómo logra el ejército o el general secretario que el presidente salga en defensa del general Cienfuegos cuando al principio había dicho que Estados Unidos tenía todo el derecho de investigarlo y de procesarlo? ¿Qué acción sucede ahí? ¿Los altos mandos presionan? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, recordemos que una vez que se ganó la elección en el 2018, había una promesa de regresar al ejército a sus cuarteles. Había un problema con el nombramiento del secretario de Defensa y el secretario de Marina. Hubo una reunión con los dos secretarios en funciones y después de esa reunión hubo un giro total en el manejo de Fuerzas Armadas. Es decir, sí hubo una presión y doblaron al Poder Ejecutivo, en el caso concreto Andrés Manuel. Ahora que pasó este detalle, pues pudo haber sucedido lo mismo. Aquí el asunto es que no lo sabemos, pero lo suponemos. Y entonces hablamos nuevamente de esta cofradía, de esta hermandad que hay en el ejército, en donde pues se están cubriendo a una persona que es un egresado de los Cuerpos Superiores de Guerra y que pertenece a esta organización, ¿no? Subrepticia que existe en el ejército, y eso lo debe componer el Congreso y el Poder Ejecutivo. Para finalizar, general, ahí, ¿cómo queda después de esta defensa de haber convencido al aparato de justicia de los Estados Unidos de regresar al general Cienfuegos exonerado? Aunque allá siguen pensando que debiera ser sometido a juicio, pero ¿cómo queda la relación entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y el ejército mexicano después de esto? Bueno, aquí lo que yo veo es que sigue la sobreposición del poder militar al poder civil. Ese es un asunto, y yo creo que es una relación muy pesada, digamos, de sometimiento, ¿no? De un sometimiento que también lo tenía el Estado Mayor Presidencial, en donde el Estado Mayor Presidencial le hacía la agenda al presidente. Usted va a hacer esto y esto y esto y esto. Porque ese es un punto muy importante que hizo Andrés Manuel para desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Por lo tanto, no obstante ello, puede dar un golpe timón en donde se reviertan las cosas para que el ejército realmente haga lo que le corresponde y que el Poder Ejecutivo cumpla. Sí, y que el Poder Ejecutivo cumpla con su mandato constitucional de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que el ejército se someta a ese mando civil, ¿sí? Y que el Congreso y la Suprema Corte de Justicia pues estén muy atentos en el tema del manejo que tiene el Poder Ejecutivo en la rama militar. Nos tenemos que ir a conclusiones, quedaría mucho por debatir. Víctor, por favor, si eres tan amable. Pues agradecer al general Gallardo su participación, su presencia esta noche. Creo que nos deja varias reflexiones sobre el papel de las Fuerzas Armadas, en concreto del Ejército, y también pues nos da de alguna manera una perspectiva de lo que habría que esperar del caso Cienfuegos, ahora que recientemente fue repatriado a México. Gracias, general Gallardo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique Quintana. Muchas gracias.
Muchos seguimos sin entender del todo, general, y creo que así nos vamos a quedar por un buen rato exactamente lo que pasó en el caso Cienfuegos. Pero ya decíamos, el Ejército es una corporación cerrada. Gracias por ayudarnos en algunas rendijas a ver algo de lo que sucede adentro. Creo que hace falta todavía profundizar mucho más para que como sociedad tengamos un conocimiento más claro de esa institución que, como usted señaló, es tan relevante, tan significativa en la historia del país. Así que gracias por ayudarnos en este entendimiento, general. Muchas gracias. Le agradecemos profundamente su tiempo, su experiencia, su visión, general. Coincido con el comentario de Enrique. Es difícil entender la lógica de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, por esta total cerrazón y aislamiento a sus procedimientos, a la negativa a tener transparencia en tantas y tantas cosas. Ojalá y estas reformas de las que usted habla y plantea, pues fueran materia de discusión y de debate en las cámaras, en el Senado, a nivel público, porque pues sí ganaría mucho el país con tener una mayor transparencia en las Fuerzas Armadas. Le agradezco profundamente su participación en la Silla Roja esta noche. Un saludo de parte de todos nosotros y seguiremos en contacto. Gracias, general. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Muchísimas gracias, señor Pi, señor Quintana, gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí puntualmente en la Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches. ¿Quién es quién en los negocios mundiales? Y todo lo que debes saber para la toma de decisiones financieras. Bloomberg Surveillance. Lunes a viernes, 3 de la mañana. El financiero Bloomberg. Información con poder. Tienen algo que contar sobre la vida política y económica de México. En este espacio, la coyuntura, el análisis profundo y la información más precisa se combinan, creando relatos que construyan la nota dura todos los días. La nota dura con Javier Risco, lunes a viernes, 10 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. Down with the robot. There's very tiny threads that are about a tenth, roughly, of the cross-sectional area of a human hair. So they're extremely tiny threads. In fact, the threads that we have, like I said, even in version 1, are about the same size as a neuron. The interface to the chip is wireless, so you have no wires poking out of your head. Very, very important. So it's basically Bluetooth to your phone. Because we'll have to watch the App Store updates for that one. Make sure we don't have a driver issue. And this is importantly the only battery radio in the implant. So we take this off, the implant shuts off. And this I think has a very good purpose. Which is to cure important diseases, and ultimately to help secure humanity's future as a civilization relative to AI.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Más de 2 semanas, un día en que hace 2 semanas, un poco más de 2 semanas, se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos. Estamos a 62 días de que debe por una enmienda constitucional, se debe de tomar